Ok, ahora vamos a fijarnos más precisamente qué es lo que ocurre en el proceso de ir desde el estado inicial, en que tenemos únicamente un flujo unidireccional, al estado final, en que tenemos equilibrio y flujo neto. ¿Ok? Y para eso vamos a imaginar un sistema que está hecho de dos compartimentos, y entonces inicialmente ahí vamos a tener moléculas, en este caso son 100 moléculas, que se mueven solamente en el compartimento uno. En el compartimento 2 no hay ninguna molécula inicialmente. Y vamos a ver lo que pasa en tres instantes distintos, tiempo cero y tres otros momentos. Y entonces, esto es lo que va pasando en un tiempo t determinado. Cierta cantidad de moléculas ha pasado al lado 2 en un tiempo mayor, más moléculas. Y en el tiempo 3, que es el tiempo de equilibrio, finalmente la cantidad de moléculas en el lado 2 es igual a la cantidad de moléculas en el lado uno. Si nosotros graficamos esto, si lo tratamos matemáticamente, vamos a tener lo siguiente. Si miramos el lado uno, en el lado uno partimos con 100 moléculas. Y en el estado final vamos a encontrar 50 moléculas, porque en el equilibrio vamos a tener las moléculas igualmente repartidas en ambos compartimentos. 50 moléculas en un lado, 50 moléculas en otro lado. Entonces vamos a tener una caída exponencial de 100 moléculas a 50 moléculas. Eso en el compartimento uno. En el compartimento 2 vamos a tener 0 moléculas inicialmente, y el número de estas moléculas va a ir aumentando en el tiempo exponencialmente hasta llegar a un cierto equilibrio. ¿Ok? Y el formalismo de estos matemáticos es comparable con lo que vimos antes cuando estudiábamos la carga y la descarga de condensadores. ¿Ok? Eh, Ahora, si yo me fijo en lo que ocurre más en el tiempo acá, en el compartimento 2, bueno, acá están estos distintos tiempos representados. Tiempo cero es ahí, tiempo uno este momento, tiempo 2 acá, y tiempo 3 acá, cuando tenemos ya el mismo número de moléculas en ambos lados. Ahora, eh, vamos a tener esta curva, este exponencial, y la velocidad, si ustedes se fijan, estas moléculas en el compartimento 2 contra tiempo. Entonces, si yo tomo la tangente a este punto, a tiempo cero, la pendiente de esta tangente esa pendiente es número de moléculas por unidad de tiempo, o sea, es velocidad de flujo, y es velocidad de movimiento, y es proporcional al flujo, por eso lo llamé flujo inicial. Y si nosotros repetimos esta idea de trazar tangentes en distintos puntos y medir la pendiente, nos damos cuenta que esta pendiente va a ir disminuyendo con el tiempo. De hecho, en el equilibrio, el valor de la pendiente va a ser cero, porque cuando lleguemos al equilibrio, la tangente va a ser paralela al eje de las X. El ángulo va a ser cero. ¿Ok? Entonces vemos acá que el flujo inicial, el flujo neto inicial, cambia desde un valor máximo que es inicialmente a cero, y luego va disminuyendo. El flujo neto se va haciendo cada vez más chico, o sea, la pendiente se va haciendo cada vez más chica, hasta hacerse cero un tiempo muy largo. Ok, y esto que está acá se llama, esta clase de curva de concentración contra tiempo, la llamamos curva de progreso. ¿Ok? Y esta es una expresión que vamos a usar cada vez que nos refiramos a cómo van cambiando las concentraciones en alguna parte en el tiempo. Ok, ahora una cuestión interesante es ver cómo cambia, cómo depende el flujo inicial, este flujo inicial de la concentración. Porque en este experimento ideal de acá, yo tenía inicialmente 100 moléculas acá. ¿Qué pasaría si yo, en vez de haber tenido 100 moléculas, hubiera tenido 200 o hubiera tenido 50? Veamos eso. ¿Cómo depende el flujo inicial de la concentración de soluto? Si yo tengo inicialmente solamente 25 moléculas, entonces voy a tener esta curva, esta exponencial, y esta va a ser el flujo inicial. En el equilibrio vamos a tener, si son 25 moléculas, vamos a tener 12,5 moléculas. 12,5 moléculas, desde luego no existen, pero vamos a pensar en esto como moles. Entonces, 12,5 moles. Si partimos con 25 moles, en total vamos a terminar con 12,5 en los dos compartimentos, si es que ambos son iguales. Ahora, si hacemos el mismo experimento, pero ahora partiendo con 50 moléculas, inicialmente, bueno, al final vamos a tener 25 moléculas en el lado 2. Estamos hablando siempre de las moléculas como van apareciendo en el lado 2. Y vamos a tener este flujo inicial. Va a ser más grande. Ahí tenemos una pendiente mayor.
Y si ahora vemos qué pasa cuando tenemos 75 moléculas, vamos a tener esta aproximación al equilibrio más rápida, y este va a ser el flujo inicial. Y si finalmente nos fijamos en lo que pasa cuando tenemos 100 moléculas inicialmente en el sistema, vamos a tener esta pendiente inicial. Este va a ser el flujo inicial. Entonces vemos que el flujo inicial depende de la concentración. Mientras más, y esto no es ninguna novedad, obviamente mientras más moléculas tengamos, desde luego, mayor va a ser la probabilidad de que las moléculas atraviesen el área, por lo tanto mayor va a ser el flujo. ¿Okay? Pero esto sin embargo no es tan intuitivo, o si lo es, no sé, es que la relación entre el flujo inicial, este flujo inicial, y las concentraciones es lineal. Que si yo pongo el doble de moléculas, 100 en vez de 50, voy a tener el doble del flujo. Si pongo 3 veces más moléculas, por ejemplo 75 comparado con 25, voy a tener 3 veces, un flujo 3 veces mayor. Claro, porque va a ser 3 veces más probable que las moléculas atraviesen al azar el área que estamos considerando. ¿Okay? Ya, y esto es importante tenerlo en cuenta porque esta relación lineal, esta relación, que es una línea recta entre flujo y concentración, es característica de la difusión. Cada vez que nos encontramos con esto quiere decir que el transporte de solutos de una parte a otra está ocurriendo por difusión. Y no es ninguna sorpresa, porque eso es precisamente lo que predice la ecuación de Fick, que es la ecuación que describe cuantitativamente la difusión. Nos dice que el flujo depende de delta C. Si yo considero un soluto determinado, o sea, tengo un solo valor de coeficiente de difusión, y tengo un área también que tiene un espesor determinado, entonces tengo un solo valor de delta X, entonces la relación entre flujo y el cambio de concentración es lineal, totalmente lineal. ¿Okay? Ya, esto es un dato muy importante sobre el cual vamos a volver más adelante. Aquí podemos poner un ejemplo. Si nosotros comparamos la difusión en agua de potasio, glucosa y hemoglobina, bueno, aquí tenemos los coeficientes de difusión que vimos hace un rato. El potasio, el ion potasio, es la especie que difunde más rápidamente, la hemoglobina más lentamente el trío. Y si comparamos los flujos, hacemos la comparación de experimentos en que hemos medido flujos en función de concentración, nos encontramos con este gráfico. La relación flujo-concentración tiene una pendiente mayor para el potasio, claro, porque es más, tiene una mayor movilidad, es menor para la glucosa y es más chica para la hemoglobina. Pero en los tres casos, esa relación es lineal. ¿Okay? Y es lo característico del transporte. ¿Cuál es la, energéticamente, qué es lo que hace que el soluto migre desde un punto a otro punto por difusión? ¿Cuál es la fuente de energía para esto? Esta pregunta no es nada trivial y se respondió con la introducción de una nueva función que se llama el potencial químico. Antes de considerar qué es lo que es esto, imaginemos que yo tengo una solución. Aquí tengo un solvente que está en todas partes y tengo un soluto que está, tal como está mostrado acá, está solamente en el lado A. Pero si nos metemos dentro de él, encontramos contribuciones a la energía. Por un lado, cada molécula de soluto y cada molécula de solvente se mueve, está moviéndose con distintos tipos de movimientos. Así que tenemos muchas energías cinéticas moleculares que son pequeñas porque la masa de las moléculas es muy pequeñita, pero hay energía cinética. Además, las moléculas de solvente interactúan entre sí, se atraen entre sí. Entonces tenemos ahí una energía potencial de interacción. Y las moléculas de soluto también se atraen con las moléculas de solvente, ahí tenemos otra energía potencial. Y también hay interacciones entre soluto y soluto. En otras palabras, cada vez que yo tengo un soluto en una solución, estoy introduciendo en la solución moléculas que tienen una cierta energía cinética y además que van a contribuir a formar interacciones que van a tener una cierta energía potencial. Entonces, el potencial químico de un soluto, que se denota con la letra griega μ, es la contribución que este soluto en particular, por ejemplo, el ion potasio, ¿okay?, hace a la energía total de una solución en un punto de una solución. ¿Por qué dice en un punto de una solución? Fijémonos acá. Esta es una zona donde hay muchas moléculas de soluto. Acá hay pocas moléculas de soluto. Entonces acá, como tengo más moléculas, aquí voy a tener más energías cinéticas moleculares que las que tengo acá.
y también van a haber energías de interacción, o sea, energías potenciales más grandes acá que acá. ¿Ok? Entonces, por eso, en principio, el potencial químico, uno dice, es de un soluto y depende del punto de que estemos hablando. Esto es una situación que es completamente análoga a cuando hablábamos de las energías eléctricas. Entonces, decíamos que el potencial eléctrico en una cantidad que definía la energía eléctrica de una carga en un cierto punto, en un campo eléctrico. Y entonces cuando una carga se mueve de un punto a otro, un campo eléctrico, lo más probable es que la energía cambie. ¿Ok? Esta es una noción análoga a eso. Ok, entonces, cuando lo planteo de esta manera, entonces yo digo que cuando el soluto migra de A a B, migro de una parte en que tengo un potencial químico A a otro que tengo un potencial químico B. Ahora ustedes me dirán, pero no habíamos quedado en que el potencial químico acá es distinto del que tengo acá y depende del punto exacto donde estoy parado. Sí, rigurosamente eso es así. Y eso es exactamente así cuando yo tengo 100 moléculas, como tengo en el caso de acá. Pero en un sistema real, uno no tiene 100 moléculas, tiene incontables millones de moléculas. ¿No? En una solución 1 milimolar, que es una solución relativamente diluida, ¿no? Uno tiene 1 milimol por litro. Esos son 6 por 10 elevado a 20 moléculas. 10 elevado a 20 moléculas, una cantidad gigantesca. Entonces, tiene una cantidad tan grande de moléculas que la probabilidad de que existan grandes diferencias entre una zona de una solución y otra es bajísima. Podemos considerar que en una solución real, de la que nos interesa a nosotros, esas soluciones son completamente homogéneas. ¿Ok? O sea, cada punto de esa solución, en esta parte de acá, lo podemos considerar equivalente a cualquier otro punto. Entonces vamos a tener el mismo potencial químico en cualquier parte de este lado acá, y acá, que es otro compartimento, voy a tener el mismo potencial químico en otro lado. Ok. Y entonces, un potencial químico mayor significa una mayor contribución del soluto a la energía del sistema. Ahora, el principio es este, que los solutos siempre difunden en la dirección de menor potencial químico. Exactamente análogo a como ocurre en un campo eléctrico, que una carga positiva siempre se va a mover espontáneamente en la dirección del menor potencial eléctrico. Entonces, en una difusión yo la puedo imaginar de esta manera. Yo tengo los dos compartimentos, inicialmente no tengo nada de soluto en el lado B, tengo solamente flujo unidireccional de A a B, y entonces yo digo que el potencial químico en A, no sé cuánto vale, pero sé que es mayor que cero, porque está contribuyendo a la energía. En B no tengo soluto, tengo solamente solvente, por lo tanto el soluto no está haciendo ninguna contribución, así que puedo decir que este mi sub B, el potencial químico en B, es cero. Luego, después de un tiempo, alguna cantidad de moléculas van a haber pasado al lado B, y ahora entonces yo puedo decir, como tengo más moléculas en A que en B, puedo decir que el potencial químico en A va a ser más grande que el potencial químico en B. Y finalmente, cuando lleguemos al equilibrio, cuando el flujo neto sea cero, voy a tener que el potencial químico en A va a ser idéntico al potencial químico en B. ¿Okay? En otras palabras, estoy pasando a una situación donde tengo un potencial químico mayor, acá o acá, a un potencial químico idéntico en todas partes en el equilibrio. El potencial químico lo podemos calcular con esta expresión de acá. El potencial químico depende de tres cosas, básicamente. Depende de la presión del sistema, depende de su temperatura y depende de la concentración del soluto. ¿Okay? En los sistemas biológicos que nos interesan a nosotros, las presiones y las temperaturas van a ser las mismas en todas partes, por lo general. Entonces podemos olvidarnos de presión y temperatura, y el potencial químico va a depender solamente de la concentración. Y esta es la expresión que nos dice cómo el potencial químico depende de la concentración. Hay una cantidad de base y sub cero. ¿Okay? Yo no quiero meterme en esto porque nosotros no vamos a hacer cálculos en este curso usando esta ecuación, se la muestro simplemente para que la conozcan y la vean. R es la constante de los gases. La constante de los gases es una cantidad que se expresa en unidades de energía dividido por grado Kelvin por mol. En el caso de los gases, R normalmente tiene un valor de 0,082, porque la energía ahí se expresa como el producto entre litros y atmósfera. Una forma medio exótica de expresarlo. Deberíamos expresarlo como producto de metro cúbico en vez de litros y pascales en vez de atmósfera. ¿Okay? Pero no importa, es energía. En este caso acá, nosotros vamos a usar directamente R expresado en joules.
Y cuando R se expresa en joules, su valor no es 0,082, sino que es 8,31. T es la temperatura absoluta, o sea, la temperatura en kelvins. Y la temperatura en kelvins la calculamos sumando 273 a la temperatura en grados Celsius. Por ejemplo, 37 grados de temperatura equivalen a 310 kelvins. ¿Okay? De modo que si yo quisiera calcular el potencial químico, todo lo que tendría que hacer sería multiplicar 8,31 por 310, suponiendo que las temperaturas son 37 grados Celsius, por el valor de la concentración, digamos, 1 molar. Y eso me va a dar potencial químico. Fácil, pero no lo vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos en un sistema una transferencia espontánea de soluto, por ejemplo, de A a B, como ocurre acá, entonces la relación entre los potenciales químicos es esta. Siempre el potencial de químico, desde donde parte el soluto, es mayor que a donde llega. Por lo tanto, el cambio en el potencial químico es negativo. Siempre el potencial químico final es menor que el inicial cuando la transferencia está ocurriendo espontáneamente. En algún momento, sin embargo, vamos a llegar al equilibrio. Y cuando lleguemos al equilibrio, siempre los potenciales químicos van a ser idénticos en toda parte del sistema. Entonces no va a haber más transferencia neta. Porque para que ocurra transferencia neta, los potenciales químicos tienen que ser distintos. Y si no son distintos, entonces tenemos equilibrio completo. Delta mi igual 0. ¿Okay? Esto es equilibrio, esto es desequilibrio. Y entonces, cuando uno calcula, ahora usamos esta ecuación de acá, los cambios en el potencial químico, desaparecen estos mi ceros para hacer la diferencia, y me queda esto, que el cambio en el potencial químico es simplemente igual al producto de la constante de los gases por la temperatura en kelvins multiplicado por el logaritmo natural de la concentración final dividido por la concentración inicial. Es así de simple. Y esta ecuación es hermosa.